¿Alguna vez has sentido que tu vida está paralizada, que has perdido tu propósito, que todo a tu alrededor está en ruinas y ya no tienes fuerzas para reconstruir? Hoy vamos a descubrirlo Ageo, el profeta que despertó a un pueblo desmotivado. Una historia bíblica que tocará tu corazón de maneras que no puedes imaginar. Ageo no fue un profeta famoso, carecía de prestigio y no realizó milagros espectaculares. Pero hizo algo que pocos han logrado: despertar a una nación entera paralizada por el miedo, el dolor y el desánimo espiritual. Este profeta menor transmitió un mensaje tan poderoso que transformó los escombros en esperanza, la apatía en valentía y el silencio en alabanza. Y lo más impresionante, todo esto ocurrió en tan solo 4 meses. Pero hay algo que necesitas descubrir, algo que Ageo reveló en su libro que cambiará por completo tu perspectiva sobre tus propios desafíos. Y lo dejaré para el final de este video. Prepara tu corazón, porque esta no es solo la historia de Ageo, es la historia de cómo Dios usa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. ¿Empezamos? Jerusalén estaba irreconocible. Tras 70 años de exilio en Babilonia, el pueblo de Judá finalmente regresó a casa. Pero lo que encontraron no fue la gloriosa ciudad que sus padres habían descrito. Era gris, piedras rotas, muros derruidos. Y en el centro de todo, donde una vez se alzó el majestuoso templo de Salomón, solo había escombros. El silencio era ensordecedor. No había cánticos ni celebraciones, solo el sonido del viento atravesando las ruinas. La gente descorazonada caminaba por las calles como fantasmas de una fe que ya no estaban seguros de que aún existiera. Regresaron llenos de sueños. Pensaron que Dios los traería de vuelta para reconstruir la gloria de Israel. Pero la realidad era brutal. Pobreza extrema, vecinos hostiles y un miedo paralizante a que todo volviera a derrumbarse. Así que hicieron lo que hace la gente cansada. Renunciaron a soñar. Cada uno se ocupaba de su propia vida. Construían sus casas, sembraban sus cultivos, pero el templo, el lugar donde moraba Dios, estaba olvidado, abandonado, como si Dios también hubiera quedado en el exilio. Y fue precisamente en ese silencio sofocante, en esa oscuridad espiritual, que Dios decidió enviar a alguien a quien nadie esperaba. En el 2.º año del rey Darío, en el mes 6º, el día 1 del mes, sucedió algo. La palabra del Señor llegó, y llegó a través de un hombre llamado Ageo, un nombre que significa festivo, irónico, considerando que no había nada que celebrar. Ageo no era un profeta muy conocido, carecía de una genealogía impresionante, no pertenecía a la élite sacerdotal, era simplemente un hombre con un mensaje. Imaginen la escena: el mercado de Jerusalén, bullicioso pero sin vida. La gente compraba, vendía, hablaba de cosechas fallidas y de impuestos elevados. De repente, un anciano se levanta. Sus ojos brillan con una intensidad que pocos reconocen. Es el fuego de la presencia de Dios. Ageo camina por las calles polvorientas. Su ropa es sencilla, su rostro marcado por el tiempo. Pero hay algo en él que llama la atención. No es su apariencia, es la autoridad que ostenta. Una autoridad que no proviene de su posición social, sino de su intimidad con el Eterno. No grita, no le hace falta. Su sola presencia rompe la apatía. La gente empieza a congregarse, curiosa. ¿Quién es este hombre? ¿Qué quiere? Y entonces abre la boca y lo que sale no son palabras humanas. Es la voz de Dios mismo resonando a través de un instrumento elegido. Los profetas del Antiguo Testamento llegaron en tiempos de crisis. Y Ageo no fue la excepción. Pero lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo dice que aún no es tiempo de reconstruir la casa del Señor. Las palabras de Ageo cortaron el aire como una cuchilla afilada. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era el silencio de la apatía.
Era el silencio de alguien que acababa de enfrentarse a una dolorosa verdad. Pero Ageo no se detuvo ahí. Su mensaje fue directo al grano. Es tiempo de que ustedes vivan en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas. Allí estaba la cruda realidad. El pueblo había regresado del exilio con promesas de reconstrucción, pero habían pasado 16 años y el templo seguía destruido. Habían construido sus propias casas. Algunos incluso las embellecieron con paneles de cedro. Pero la casa de Dios, abandonada. Consideren sus caminos, ordenó Ageo. Y entonces llegó la revelación que nadie quería oír. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no se sacian. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que gana su jornal lo mete en un saco roto. Era la descripción perfecta de sus vidas. Trabajo sin resultados, esfuerzo sin recompensa. Y por primera vez, alguien explicaba por qué. No era mala suerte, no eran las circunstancias, era abandono espiritual. La palabra profética de Ageo no ofreció un consuelo barato, ofreció la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la liberación. ¿Cómo reaccionarías si Dios desafiara tus prioridades hoy? Para entender el desánimo espiritual de aquellas personas es necesario comprender el dolor que llevaban. 70 años antes habían presenciado lo imposible. El templo de Salomón, esa magnífica estructura revestida de oro donde se manifestaba la gloria de Dios, fue completamente destruido por los babilonios. El lugar donde sus antepasados adoraban, donde se ofrecían sacrificios, donde moraba la presencia de Dios, se había convertido en polvo y fueron llevados cautivos, encadenados, arrastrados a una tierra extranjera, separados de sus familias, obligados a servir a los mismos dioses paganos que habían destruido su nación. El trauma fue profundo, real, innegable. Cuando finalmente regresaron, llenos de esperanza, intentaron reconstruir. Al principio hubo entusiasmo. Pusieron los cimientos del nuevo templo. Hubo celebración. Pero pronto surgió la oposición. Los vecinos comenzaron a amenazar. El gobierno persa ordenó detener las obras, y la gente, ya cansada, simplemente se rindió. Pasaron 16 años. Cada día que miraban esas ruinas, el mensaje era claro: no eres capaz, nunca volverás a ser lo que eras. Y creyeron esa mentira. Aceptaron la derrota. Se resignaron a una vida sin la presencia manifiesta de Dios. Antes de continuar, si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Esto nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndote historias bíblicas que transforman vidas. Pero aquí está la verdad que olvidaron: Dios nunca se rinde. Incluso cuando nos damos por vencidos, Él sigue obrando. Y Ageo estaba allí para recordárselo. La reconstrucción del templo no se limitó a ladrillos y madera. Se trataba de restaurar la identidad de un pueblo. Se trataba de recordarles que pertenecían a Dios, que su historia no había terminado. Y ahora, a través de Ageo, Dios estaba a punto de hacer algo que parecía imposible: transformar corazones de piedra en corazones de carne. Después de exponer la herida, Ageo trajo el remedio. «Sube al monte», ordenó el profeta Ageo. «Trae madera y reconstruye el templo. Entonces me complaceré en él y seré glorificado», dice el Señor. No fue una sugerencia, fue un llamado de Dios a la reconstrucción. Directo, claro, sin rodeos. Dios estaba llamando a su pueblo a regresar a su propósito original. Pero este llamado exigía algo que habían perdido: valentía. Piénsenlo. Escalar la montaña significaba abandonar su zona de confort. Recolectar madera significaba gastar recursos que apenas tenían. Reconstruir significaba enfrentarse de nuevo a la oposición enemiga. Y todo esto sin ninguna garantía humana de éxito. Pero había una promesa que lo cambió todo.
Entonces me deleitaré en él y seré glorificado. Dios no pedía perfección. No exigía que el nuevo templo fuera tan glorioso como el de Salomón. Pedía obediencia, disponibilidad, fe. Y algo extraordinario sucedió. La Biblia registra que el Señor despertó el espíritu de los líderes y del pueblo. No fue una decisión puramente humana, fue un despertar espiritual bíblico. Dios tocó algo profundo en ellos, reavivó una llama que parecía extinguida para siempre. De repente, lo imposible se hizo posible. El miedo dio paso a la determinación. La apatía fue reemplazada por la pasión. Y 23 días después del primer mensaje de Ageo, el pueblo comenzó a trabajar en la casa del Señor Todopoderoso. 23 días. Eso fue todo lo que Dios necesitó para transformar a un pueblo desmotivado en una nación de constructores. ¿Cuánto tiempo necesita Dios para transformar tu vida? Toda gran obra necesita líderes valientes. Y Dios ya los había preparado. Zorobabel, gobernador de Judá, era descendiente directo del rey David. Llevaba sangre real en sus venas, pero su corona era invisible. Su trono era un pueblo destrozado, su herencia un montón de escombros. Sin embargo, cuando Ageo habló, Zorobabel escuchó, y más que escuchar, actuó. A su lado estaba Josué, el sumo sacerdote. Juntos, estos dos líderes representaban el gobierno y el altar, la autoridad y la adoración, y cuando se ponían de pie para obedecer, el pueblo los seguía. Pero el verdadero secreto de su liderazgo no residía en sus habilidades, sino en su colaboración con Ageo. El profeta Ageo no construyó muros, no cargó piedras, pero hizo algo mucho más importante. Mantuvo vivo el propósito de Dios en la reconstrucción. Mientras Zorobabel organizaba los equipos y planificaba la logística, Ageo profetizaba. Mientras Josué dirigía los rituales y las oraciones, Ageo le recordaba al pueblo el motivo de todo. Era la voz constante de Dios, la brújula que mantenía a todos en la dirección correcta. Esta alianza entre líder político, líder espiritual y profeta fue poderosa. Zorobabel aportó la estrategia, Josué la consagración, Ageo la palabra, y juntos formaron el trípode que sustentaría toda la obra. La historia de Ageo nos enseña algo crucial. El liderazgo no consiste en hacerlo todo solo. Se trata de escuchar la voz de Dios y movilizar a las personas hacia un propósito mayor que ellas mismas. Y cuando los líderes se someten a Dios, incluso lo imposible se vuelve inevitable. La reconstrucción del templo comenzó el día 24 del sexto mes. Era un día cualquiera, pero se convertiría en histórico, porque ese día algo que estaba muerto resucitó. La fe de una nación resucitó. El pueblo de Judá despertó. Imaginen la escena. Cientos de personas subiendo la montaña, talando árboles, cargando troncos enormes, ordenando piedras, preparando mortero. Cada martillazo era una declaración de guerra contra el desánimo. Cada piedra colocada era un acto de fe. No contaban con recursos abundantes, no contaban con tecnología avanzada, pero tenían algo más poderoso, un propósito. Y cuando las personas despiertan a su propósito, se mueven montañas. Este despertar espiritual bíblico no fue casual, fue resultado directo de la palabra profética. Ageo los había confrontado, llamado, y ahora los acompañaba. Su presencia constante les recordaba que no estaban solos. Dios estaba con ellos. Y por primera vez en años, Jerusalén volvió a sonar. El sonido de la reconstrucción. El sonido de un pueblo que decidió no aceptar más la derrota. El sonido de la motivación espiritual de la Biblia haciéndose realidad. Pero si crees que de ahora en adelante será fácil, te equivocas, porque toda obra de Dios enfrenta resistencia, y la mayor de ellas estaba a punto de aparecer. Un mes después, el entusiasmo inicial comenzó a dar paso a la duda. Sus manos seguían trabajando, pero sus corazones empezaban a pesarles,
porque la resistencia no solo venía de afuera, venía de adentro, y esa siempre es la más peligrosa. Los enemigos a su alrededor observaban con desdén, se burlaban de la obra. ¿Crees que puedes reconstruir esto? ¿Crees que este templo servirá de algo? Las palabras eran como flechas envenenadas, justo donde dolía. Peor aún, los recursos escaseaban. Cada día de trabajo significaba un día sin atender sus propios cultivos. Las familias hacían verdaderos sacrificios, y cuando los sacrificios se acumulan sin resultados visibles inmediatos, la tentación de rendirse se vuelve casi irresistible. Pero había algo aún más profundo. Los ancianos, quienes habían visto el templo de Salomón en su gloria, contemplaron el edificio actual y lloraron, porque no se comparaba. Era más pequeño, más sencillo, menos glorioso, y la comparación apagó la alegría. ¿Qué sentido tiene?, susurraban algunos. Nunca volverá a ser lo mismo. Y esa voz, esa cruel comparación entre lo que fue y lo que es, paralizó a muchos. La gente desmotivada regresaba. La vieja sombra amenazaba con engullir el nuevo comienzo. Zorobabel vio duda en los ojos de la gente. Josué sintió el peso del desánimo durante la oración. Y todos se preguntaban, ¿vale la pena continuar? Fue entonces cuando Ageo recibió un nuevo mensaje, y este sería el más importante de todos. En el mes séptimo, el día 21, vino otra vez la palabra de Jehová por medio de Ageo. El profeta reunió al pueblo. Todos estaban cansados, cubiertos de polvo, con las manos encallecidas. Y comenzó con una pregunta que todos pensaban, pero nadie se atrevía a formular. ¿Quién de ustedes vio esta casa en su antigua gloria? ¿Y cómo la ven ahora? No es nada a sus ojos. Silencio. Porque era cierto, dolorosamente cierto. Pero entonces llegó el punto de inflexión, el mensaje de Ageo que lo cambiaría todo. Pero ahora, sé fuerte, Zorobabel, sé fuerte, Josué, sé fuerte, pueblo todo de la tierra, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor Todopoderoso. Estoy contigo. 4 palabras que contenían todo el poder del universo. No importaba el tamaño del templo, no importaba la opinión de los enemigos, no importaba si parecía menos glorioso que el anterior, porque Dios estaba presente, y donde está Dios hay gloria. Ageo continuó, y lo que dijo era casi imposible de creer. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz. Un momento. ¿Cómo podría ser más grande? El templo era visiblemente más pequeño. ¿Cómo podría ser más glorioso? Y fue entonces cuando el pueblo comprendió. La gloria no se mide en oro ni en cedro. La gloria se mide en presencia. Y Dios prometía que su presencia estaría allí de una manera aún más poderosa. Más aún, Ageo reveló algo profético. Este templo que estaban construyendo sería el templo donde, siglos después, Jesucristo, Dios mismo encarnado, caminaría. Sería el lugar donde el Mesías enseñaría, donde expulsaría a los mercaderes, donde declararía: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. La gloria de la presencia física de Dios superaría cualquier cantidad de oro en el templo de Salomón. Y en ese momento, el libro de Ageo registra algo sobrenatural. El avivamiento del Antiguo Testamento ocurrió, no con fuego del cielo, no con milagros espectaculares, sino con algo mucho más profundo: renovación interior, fe restaurada, esperanza reavivada. No solo estaban reconstruyendo muros, estaban reconstruyendo su identidad como pueblo de Dios. 4 años después, en el 6º año del rey Darío, el 3er día del mes de Adar, se terminó la construcción del templo. No fue rápido, no fue fácil, pero se logró. Cada piedra colocada fue una victoria contra el desánimo. Cada viga erigida fue un testimonio de fe. Y cuando se colocó la última pieza, ocurrió algo extraordinario. El pueblo celebró, lloraron, adoraron.
Porque esto no era solo un edificio, era una prueba de que Dios cumple sus promesas. Era un símbolo de la restauración de Jerusalén. Era evidencia de que incluso los más desanimados pueden lograr lo imposible cuando Dios está con ellos. Zorobabel, ya mayor, contemplaba el edificio con lágrimas en los ojos. Había comenzado como gobernador de un pueblo quebrantado. Terminaba como líder de una nación restaurada. Josué, el sumo sacerdote, se disponía a consagrar el templo, sabiendo que allí, una vez más, moraría el nombre del Señor. Y Ageo, el profeta menor que sacudió a toda una nación, había cumplido su propósito. Sus palabras, registradas en el pequeño libro de Ageo de solo 2 capítulos, generaron una transformación que resonaría durante siglos. La reconstrucción del templo no se trataba solo de arquitectura, se trataba de redención. Se trataba de demostrar que Dios no abandona a su pueblo. Se trataba de demostrar que la obediencia, incluso cuando parece imposible, siempre conduce a la victoria. Y el propósito de Dios en la reconstrucción fue mucho más allá de lo que pudieron haber imaginado, porque ese templo se convertiría en el escenario de algo que cambiaría toda la historia de la humanidad. Pero esto hay que entenderlo dentro del contexto completo del viaje de Ageo. Ageo profetizó solo durante 4 meses. 4 meses, 16 semanas. Aproximadamente 120 días. Y en ese breve periodo entregó 4 mensajes que transformaron a toda una generación. No hay registro de milagros espectaculares realizados por Ageo. No dividió los mares, no hizo descender fuego del cielo, no resucitó muertos, pero hizo algo igualmente poderoso. Despertó conciencias, revivió el propósito, restauró la identidad. La historia de Ageo nos enseña que no necesitas ser famoso para ser usado por Dios. No necesitas recursos ilimitados. No necesitas una plataforma enorme. Solo necesitas estar disponible, dispuesto, obediente. Ageo era un hombre común y corriente con un mensaje extraordinario, y eso marcó la diferencia, porque al final no se trata de quién eres, se trata de quién está contigo. Hoy, siglos después, esta inspiradora historia bíblica sigue resonando. Cada vez que alguien se siente desanimado y decide levantarse, cada vez que un sueño parece imposible, pero alguien decide intentarlo. Cada vez que la fe parece muerta, pero alguien decide creer de nuevo. Ahí está el espíritu de Ageo. El profeta que nadie esperaba se convirtió en el profeta que nadie olvida. Y su mensaje es claro. No importa cuán destruida parezca tu vida. No importa cuánto tiempo hayas desperdiciado. No importa cuántas veces te hayas rendido. Dios sigue diciendo, yo estoy contigo. Y si Dios está contigo, puedes reconstruir, puedes empezar de nuevo, puedes lograr lo imposible. Ageo, como se le conoce en español, significa festivo. Y ahora entendemos por qué. Porque cuando obedeces a Dios, incluso en los momentos más difíciles, el final siempre es una celebración. La pregunta ahora es, ¿a qué te está llamando Dios a reconstruir? Hemos llegado al final de este poderoso viaje a través de la vida de Ageo, el profeta que despertó a un pueblo desmotivado. Y ahora quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuántas veces vives en tu casa de lujo mientras el templo de tu vida espiritual está en ruinas? ¿Cuántas veces has puesto tus prioridades personales por encima del llamado de Dios? Ageo nos enseña que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para responder al llamado de Dios. No importa cuánto tiempo hayas perdido, no importa cuán grande parezca la destrucción. Cuando Dios dice, estoy contigo, las montañas se mueven. Quizás estés pasando por tu propio exilio, quizás tu fe esté en ruinas, quizás hayas renunciado a soñar con el propósito que Dios tiene para ti. Pero hoy, a través de la historia de Ageo, Dios te habla. Levántate, sube a la montaña, empieza a construir de nuevo.
Quiero que hagas algo ahora. Escribe en los comentarios: hoy decido reconstruir. Decláralo, porque cuando lo declaras, activas tu fe. Y cuando activas tu fe, Dios actúa. Si este video te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias bíblicas que transformarán tu vida. Dale me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y restauración. Recuerda, no estás solo en este viaje. Así como Dios estuvo con Ageo, Zorobabel, Josué y todo el pueblo de Judá, Él está contigo ahora. La promesa sigue siendo la misma: yo estoy contigo, declara el Señor Todopoderoso. Y cuando Dios está contigo, no hay templo en ruinas que no pueda reconstruirse, no hay sueño destruido que no pueda resucitar, no hay vida paralizada que no pueda volver a caminar. Su reconstrucción comienza hoy. Su historia no ha terminado. Lo mejor está por venir. Que el Dios de Ageo, el Dios que despierta naciones enteras, te despierte al propósito eterno que Él ha preparado. Hasta el próximo video. Y recuerda, fuiste creado para hacer historia. No te rindas.